Si estabas buscando en YouTube o en todas las redes sociales un video donde hicieran el Noriega de Mira, en español además, llegaste al lugar correcto. El pelo. Bien, bien, bien. Se me olvidó mi intro. De tanto tiempo que llevo sin grabar. Hola gentecita, bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por aquí me presento, mi nombre es Mili. Este videito para mí va a ser muy especial por dos cosas. La primera es que estrenamos nuevo fondo. Al fin tengo mi cartel lumínico con mi nombre, llevaba mucho tiempo queriéndola y yo misma me lo regalé. Este es el mes de mi cumpleaños y lo encargué y estoy súper feliz, me encanta. Y número 2, que logré hacer el Noriega de Mira. No me salía ni atrás ni adelante, este nudo es bien difícil, pero lo logré. Y sí, como viste en el título, hoy te voy a estar enseñando a hacer el Noriega de Mira de la película K-Pop Demon Hunter. Now you gotta die. Yeah, this plane's trashed. Miren todos los detallitos. Es hermoso, hermoso. Que si vieron el videito pasado, que se los voy a estar dejando por aquí o por aquí, hicimos el de Zoe, pero en aquel entonces no teníamos cascabeles. Pero miren esto, ya se los agregué. Escuchen cómo suena. Y como en el videito pasado hice la presentación vestida de Zoe, con algunas ropitas que encontré en el closet y tal, pues obviamente en este me quería vestir como Mira. Entonces miren mi outfit. Miren qué bonito se ve. How is down, down, down. That's my rainbow. Y así se ven los dos juntos. Y bueno, con estas dos preciosuras, comencemos con el videito. Para hacer el Noriega de Mira, estas son las herramientas fundamentales que vamos a necesitar. Porcelana fría, hilo de satín, perlitas, tijeras grandes y pequeñas, un cortador o si tienes molde en forma de corazón, pinceles de goma. Estas bisuterías, como puedes ver, es variada, la resina del catalizador y colorante en polvo. Como primer paso vamos a comenzar con los nudos del Noriega, que son en la parte superior el Tancho Meadow, este es su nombre en coreano, y el Navy Meadow, que es el nudo mariposa, y yo los voy a hacer por separado. Vamos a comenzar con el Tancho Meadow usando aproximadamente 1,5 metros de hilo. Doblamos este hilo por la mitad y cuando lleguemos a la medida de 10 centímetros, aquí le hacemos un nudo. Una vez hecho, lo vamos a poner de esta manera y nos apoyamos de los alfileres. Y aquí comenzamos a hacer el nudo. Los alfileres aquí son muy importantes porque como yo soy principiante, yo no los puedo hacer en la mano, yo los hago sobre una superficie y evitan que se deshaga. Cuando ya esté hecho el nudo, ya podemos retirar los alfileres y comenzamos a alar para que se una. Y le vamos dando la forma del tamaño que queramos, hasta que quede así. Importante también, tiene que quedar justo por encima del nudo que hicimos anteriormente. Ahora ponemos el hilo de esta forma y hacemos el mismo procedimiento en el lado izquierdo. Y este tipo de florecita lo vamos a tener que hacer 4 veces y luego unirlas. Así quedó la segunda, ahora vamos a hacer una tercera y es muy importante rectificarles esto. Las otras dos tienen que ir a los lados de esta primera, o sea que queden a la derecha y a la izquierda de esta primera florecita. Todavía no haremos la cuarta. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas entre sí, de esta forma.
Una vez que se ve así, ya podemos alar con mucho cuidado y luego achicamos el tamaño hasta que quede así. Y vean por qué era importante que hicieran las flores bien, y era porque no te iba a quedar en el centro si no lo hacías así. Y ahora sí vamos por el cuarto y último pétalo. Quedando de esta forma, vamos a hacerle un nudo, pero esto que les estoy mostrando, que es diferente, y este nudo lo dejamos a un lado para comenzar a hacer el nudo mariposa. Tomaremos otro hilo de aproximadamente 1,5 metros de largo y doblamos en el centro. Y justo en el medio vamos a poner un alfiler. Ahora tomaremos este hilo y lo vamos a doblar de esta forma, como haciendo un 6. Le ponemos alfileres para que se sostenga y seguimos doblando de esta otra forma. Tiene que ir viéndose así. Ahora vamos a insertar el hilo en esta aguja. ¿Y cuál hilo? Pues el mismo que hemos estado doblando, no el otro. El otro lo dejamos quieto. Y fíjense bien dónde debe entrar la aguja. Ahora le ponemos alfileres. Y ahora vamos a hacer esta especie de M. Luciendo así, vamos a dejar este hilo a un lado y vamos ahora con el otro. Lo vamos a insertar en la aguja y por el medio de la M que hicimos es por donde debe entrar ella. Quedando así. Ahora lo vamos a doblar en la parte superior, le ponemos alfileres y haremos la misma forma que hicimos al principio, que es como un 8 doble. Pero a este nudito que hicimos afuera vamos a dejarle este extremo, que es el que va a unirlo al nudo anterior. Y fíjense bien cómo es que debe entrar. Si miramos de arriba hacia abajo, debe ir por debajo del primer hilo, por encima del segundo y del tercero, y por debajo del cuarto. Y ahora la aguja debe entrar en esta dirección por estos hilos. De derecha a izquierda debe ir por arriba del primero, por debajo del segundo, por arriba del tercero y el cuarto, por abajo del quinto, por arriba del 6, 7 y 8 y por debajo del 9. Y ahora de izquierda a derecha de esta forma. Sé que se va viendo difícil a la vista y está bastante confuso, pero si yo lo puedo hacer, ustedes también. Ahora la aguja debe entrar por esta parte de abajo, así como les muestro. Y ahora la vamos a entrar de abajo hacia arriba por el centro de la M que hicimos, de esta otra forma que les muestro. Básicamente la intención y lo importante de hacer el nudo nori es que para que se forme correctamente y no se deshaga, tiene que estar siempre un hilo por encima de otro, creando un cruce, porque si los hilos quedan en la misma dirección el nudo pierde fuerza y se desarma. En cambio, si los colocamos cruzados como si fueran pequeñas intersecciones, el nudo se asegura y toma su forma y se sostiene. Y eso es lo que estoy intentando lograr aquí en este centro. Y cuando se vea algo así, que se vea que todo está cruzado, podemos alarlo
para crear el nudo central. Con mucho cuidado vamos a quitar los alfileres. Y es muy importante que no intentes hacer el nudo de una sola vez. Debes enfocarte primero en una parte. Por ejemplo, miren aquí como me estoy asegurando de que quede ajustado el centro. Y ya después poco a poco voy formando las alas de la mariposa, alando los hilos necesariamente hasta que tomen su forma. Entonces esto es muy importante, trabajar por partes para que te permita tener más control y evitar que el nudo se te desarme. Miren cómo va quedando la mariposa. Ahora, esto lo podemos dejar así, pero yo preferí unir los nuditos que quedaran más pegaditos. Y para ello lo único que tienes que hacer es alarlos, quedando así. También cogí un hilo y se lo amarré de esta forma que ven y lo fui entrando por dentro del nudo del centro hasta que se vieran como si fueran dos hilitos colgando, ya que el nori de mira es así. Vean, se los muestro aquí. Esto luego lo vamos a aplicar, pero primero vamos a hacerle el nudo en la parte inferior. Ahora sí vamos a cortar este hilo. Y así se ve el nudo mariposa. Le hice unos nuditos arriba y ahora lo vamos a unir al tension middle. Y aquí yo improvisé para que se viera como si fuera uno mismo. Doblé el extremo que cuelga de la mariposa de esta forma y los amarré entre sí. Hoy por hoy que veo el tutorial me doy cuenta que pude haberlo hecho todo de una misma pieza. Pero bueno, como tenía miedo que no me saliera, no quise estropearlo. Y así se va viendo, le puse esta perlita y ahora le vamos a hacer la borla, pero de una forma diferente. Porque no se hace de una sola pieza. Primero se forman pequeñas filas de mechones y cada fila se asegura en el centro con un nudo. Luego debajo de esa se coloca otra fila y después otra hasta lograr varias capas, y esto es lo que vamos a hacer ahora. Así que si se fijan, esta fila la amarré con un hilito fino en el centro para que no se deshiciera, y esto lo vamos a amarrar a nuestro nori. Primero hacemos el amarre de un hilo y luego del otro de forma pareja para que se vea bonito. Debajo de esto vamos a hacer un nudo, luego ponemos la otra fila de la misma forma que la primera, hacemos el nudo y ponemos la última fila. Ahora los hilitos de poliéster que se ven sobresaliendo los vamos a cortar con una tijera pequeña. Y ya para finalizar con todos los nudos de este tutorial, haremos el último en el extremo inferior, que es el que va a sostener todo nuestro trabajo para que no se nos desarme. Y viéndose así, vamos a sostenerlo uniformemente para cortarlo uniformemente con la tijera. Puedes apoyarte de villitas como lo hice yo, para que así no se muevan. Y cortamos. Esto da una satisfacción increíble porque se ve tan parejo. Ahora vamos a hacer los detallitos. Comenzamos con el detalle que es con porcelana fría, que son las cabecitas de Rumi y Zoe. Así que usaremos masa en estos colores, un pincelito de goma y unas tijeras pequeñas. Tomamos la masa con los pies para hacer la cabecita. Hundiremos los huecos de los ojitos y las orejitas y le ponemos ambos. Como estoy haciendo a Zoe, vamos a ponerle negro para el pelo, que su peinado, como saben, son dos moñitos, dos motonetas. Y con la misma tijera, ya que esto es miniatura, estoy haciéndole estas rayitas de cabello. Le ponemos un pedacito de masa negra para el cerquillo y hacemos dos flequitos negros para hacer
los moñitos. Lo que voy a hacer es unirlos como si fuera una trenza de 2 y luego haré como un caracolito y listo, así quedarían las motoneticas. Vamos a agregárselas. Luego le echo un poco de rubor. Y ahora haremos a Rumi. El cabello sería morado y su peinado, como saben, es una trenza larga en el centro, así que usaremos 3 flequitos de tiritas moradas y lo vamos a tejer como una trenza. Quedando así se lo pegamos. Con un bolígrafo vamos a hacerle las cejas y un delineado y le haremos el rubor. Y así quedaron. Otro detalle importante que tiene el Nori Edemira es la piedra de corazón rosa, pero yo no tenía esas piedras, así que me tocó hacerlo con resina. Tampoco tenía un molde de silicona, lo que tenía era este cortador y me puse a improvisar. En esta bandejita de aluminio puse cinta adhesiva, por encima puse el cortador. Para que se estuviera bien a la cinta, lo pegué con silicona de la pistolita, la que es caliente. Y luego esto lo fui rellenando con la resina. Esto lo dejé secar un día entero y así salió del molde, solamente quedaba lijarlo un poco. Ahora vamos para la parte final, que es decorar el Nori con todos los detallitos que hacen que sea el Nori Edemira. Vamos a comenzar poniéndole estas perlitas doradas en los flequitos de la mariposa. Y le unté un poco de pegamento con la pistola de silicona para que no se moviera. Aquí en el centro de la perla blanca le había puesto esto, pero luego se lo quité porque no me gustó. El Nori tenía un detalle en la mariposa, justo en el centro, dorado. Y yo no tenía esto. Lo que hice fue cortar esta decoración de esta forma. Se lo pegué con la silicona caliente y luego le puse una perlita rosa. Y quedó perfecto. El detalle dorado de la perla no va ahí. Y estas mismas cositas que decoran el cabello las utilicé para cada una de las filas de las borlas y quedó de esta manera. Ya le quité el detalle dorado a la perla blanca y se ve tan bonito, tan fino, tan precioso. Uf. Ahora, para que se nos facilite más el ponerle las perlitas y demás decoraciones al hilo que cuelga, le vamos a poner esta aguja. Y el hilo, como era doble, lo corté y dejé solo uno. Comencé con las perlitas rosadas. Luego le puse la cabecita de Rumi. La de Zoe. Dos perlitas rosadas más y esta última blanca debajo. Y esto lo sellé con silicona líquida. Ahora en los extremos de cada borla puse estas decoraciones doradas, así como lo ven. Ya casi estamos al terminar, ahora le vamos a poner el corazón. Y ahora te voy a explicar el significado que tiene este Nori Edemira. Los nories no solo son accesorios, tienen su significado. Y el de ella tiene este corazón rosa, así como a Rumi y a Zoe, mostrando su vínculo con ellas. Y el nudo mariposa simboliza alegría y armonía. Y aunque la personalidad de Mira justamente es rebelde, el Nori no necesariamente refleja su actitud externa, sino más bien deseos y cosas positivas que quiera traer. Y listo, gentecita, así queda nuestro Nori de Mira, con todos los detallitos y su significado. Miren todo el trabajo que hicimos juntos, cada nudo, cada borlita, cada detalle. La verdad es que no solo creamos algo bonito, sino que pusimos un pedacito de nuestra creatividad y paciencia en esto. Espero que les haya divertido tanto como a mí, que se animen a hacer sus propios diseños. Recuerden que en el arte, como en la vida, lo importante es disfrutar el proceso y ponerle siempre nuestro corazón. Nos falta el Nori de Rumi, que es el más difícil de todo. No sé cuánto tiempo me va a tomar, pero les prometo que también lo voy a hacer. Estoy súper orgullosa de mí misma, la verdad. Estoy tan orgullosa de mí misma. Wow. Quiero recordarles que si les gusta este tipo de videitos, si eres fan de las manualidades y de la película K-Pop Demon Hunters, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones, porque además de próximamente hacer el Nori de Rumi, voy a estar haciéndolas a ellas y a lo mejor a los Sacha Boys también.
En figuritas, sí, en figuritas, sí. Denme tiempo porque tengo que estudiar primero cómo son y tal, pero los voy a hacer. Así que eso, suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos videos. Les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.